lo pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de planear a distancia. Mi nombre es Miriam Villarreal, trabajo en el Departamento de Tutorías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y vamos a platicar un poquito acerca de cuáles son aquellos elementos que yo como docente necesito impartir para poder tener o habilitar un curso a distancia. Bien, me gustaría comenzar con la primera pregunta. ¿Saben manejar? ¿Por qué digo esto? Porque manejar se parece mucho a educar o tener un curso en la virtualidad. Necesitamos los mismos 3 elementos y estos son integridad y seguridad, destino y un tiempo adecuado, movimiento y operación. Primero que nada, cuando nosotros manejamos, lo primero que es importante para nosotros es tener esta seguridad y cuidar nuestra integridad física y la de los demás. Es por ello que en educación a distancia necesitamos algo similar. Necesitamos esta seguridad de que nosotros vamos a llegar a nuestro objetivo de aprendizaje y por supuesto que necesitamos cuidar nuestra integridad en el sentido de que, bueno, debemos manejar ciertos elementos como el estrés, el tiempo, las tareas, los objetivos de aprendizaje y toda la planeación que a continuación vamos a estar viendo. Necesitamos saber que vamos a llegar a un destino y a un tiempo adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como lo hacemos cuando manejamos, no podemos irnos muy rápido en un principio y luego irnos un poquito lento. Tampoco debe ser al revés, de irnos como muy lento al principio y al final queremos meter todo el acelerador, no. Lo que queremos cuando nosotros estamos manejando es ir a un ritmo constante, a una velocidad pues constante también para poder llegar a nuestro destino sin ningún problema o percance que pudiéramos tener. Lo mismo sucede en educación a distancia. Es por esto que la planeación es clave para poder tener, digamos, un ritmo de trabajo a una velocidad constante. Entonces, no hacer que nuestros estudiantes tengan mucha tarea al principio y ya después los dejamos un poquito pues con menos trabajo o al revés, de que al principio como que no le echemos como tantas ganas y luego al final pues ya queremos meter como el acelerador y darles todos los temas. Entonces tiene que ser una velocidad constante, más o menos hacer una planeación en la cual semana a semana, unidad a unidad, nosotros vayamos pues haciendo énfasis en esta planeación y vayamos teniendo este ritmo que nosotros necesitamos y que los estudiantes necesitan. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que un estudiante en educación a distancia necesita en especial esta parte de la autogestión y la autorregulación. Y por esta autogestión y autorregulación me refiero que él debe conocer y saber qué es lo que esperan ustedes de ellos. ¿Qué es lo que ustedes como docentes esperan del estudiante? ¿Cuánto tiempo le debe dedicar a su materia? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Cuántas unidades hay? Etcétera, etcétera. Más al ratito lo vamos a ir viendo. Por último, el movimiento y la operación. Finalmente, cuando nosotros manejamos, ya hablamos de la integridad y seguridad, del destino y un tiempo adecuado, y finalmente el movimiento y la operación del vehículo, que si bien al principio es importante y cuando es la primera vez o son de las primeras ocasiones en las cuales nosotros nos subimos a un automóvil y nosotros somos los choferes y vamos a manejar, entonces es bien importante y sí o no sucede que estamos demasiado conscientes acerca de la velocidad, del freno, etcétera, etcétera, todo lo que implica manejar. Bueno, pues en educación a distancia es algo similar con las plataformas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a establecer un curso a distancia en cualquiera de las plataformas, ya sea Moodle, Classroom o cualquier otra que ustedes usen, pues por lo general nos enfocamos demasiado en esto. Entonces nos enfocamos en subir tareas, en habilitar la plataforma, en pues
no sé, en poder integrar algunos elementos de algunas aplicaciones, y entonces esto hace que estemos tan conscientes de esto que finalmente es como si estuviéramos conscientes solamente del vehículo y no de lo que sucede a nuestro alrededor. Es por ello que, al igual que cuando manejamos, es importante esta parte del manejo de la plataforma, pero tenemos que ser puntuales y decir que la plataforma por sí misma no hace la educación a distancia. La educación a distancia tiene varios aspectos pedagógicos, didácticos, que nos permiten a nosotros planear y luego ya ir habilitando toda esta planeación y toda esta reflexión de su práctica docente en la plataforma, porque finalmente las plataformas es un espacio de enseñanza y aprendizaje. Bien, entonces vamos a seguir. El encuadre. Como les decía, es súper importante darles a los muchachos este encuadre de las materias porque esto les va a permitir llegar a una autogestión. Es decir, que ellos vayan autorregulando su tiempo, pues ahora sí que sus recursos cognitivos y pues todo lo que implica aprender a distancia. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una puntualización sumamente importante también. La educación a distancia está centrada en el aprendizaje del estudiante. Cuando nosotros hacemos educación presencial, generalmente fluctúa entre la enseñanza y el aprendizaje. Ambos elementos son importantes. En educación a distancia es lo mismo, pero se le da muchísimo peso al aprendizaje del estudiante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el estudiante sea autónomo en su proceso de aprendizaje. Es decir, que llegue a una metacognición, aprender. Y él mismo sepa qué es lo que me hace falta para aprender esto que me hace falta aprender. Tal cual. Entonces, el ir formando esta autorregulación y esta autogestión del tiempo, de los recursos cognitivos, de las tareas y de todos aquellos elementos que tienen que ver con educación a distancia y con aprendizaje a distancia es bien importante, pero no lo va a lograr si nosotros no somos una guía o un apoyo durante este proceso. Es por ello también que el rol docente tiene unas ligeras variantes que cuando damos educación presencial. Estas ligeras variantes es que finalmente nosotros vamos a proporcionar recursos y nosotros vamos a ser guías de los estudiantes a través de los contenidos y de los recursos que nosotros estamos proporcionando. ¿Para qué? Para que él cada vez se vaya siendo más partícipe de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, como primer paso, es bien importante tener un encuadre de nuestra materia. Aquí ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten, ya sea un video como este, ya sea una presentación en alguna, pues en alguna plataforma, en alguna página, como Padlet, Piktochart, podemos utilizar iMovie también. Hay una infinidad de recursos para que nosotros nos comuniquemos con el estudiante. O bien, simplemente un documento en PowerPoint muy bien estructurado acerca de qué es lo que yo le voy a enseñar a mi estudiante y cómo va a ser mi materia. Los contenidos del encuadre serían los siguientes. Y esto les va a dar seguridad a los estudiantes. Primero que nada, la bienvenida. Dar un mensaje de bienvenida de nuestra materia. Lo que ustedes quieran poner. Hola, me llamo tal, bienvenidos a mi materia, espero que estés muy bien, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tal cual, un saludo en general a sus estudiantes. Y luego la presentación personal. En la presentación personal, pues lógicamente es nuestro nombre y nuestro perfil académico. Yo soy psicóloga educativa, tengo una maestría en tal cosa, un doctorado, o estoy estudiando el doctorado en esto, lo que sea. Entonces tienen que hacer aquí como un resumen muy chiquitito acerca de su formación académica. Yo soy Miriam Villarreal, yo estudié una maestría en mi EBEA
y estoy estudiando un doctorado en ambientes multimodales de aprendizaje, por ejemplo. Es una presentación así, tal cual. La materia que ustedes van a impartir. Esto es bien, bien importante, obviamente. Y luego las unidades y de qué va a tratar cada una en general. La primera unidad, cuáles son los temas en los que se van a enfocar, cuántos son más o menos, y hacen una descripción de cada uno de los temas, el nombre, y de qué va a tratar cada una en general. También una descripción como muy puntual, muy específica acerca de cada una de las unidades y de los temas. Y luego la dinámica. Esto es muy importante. Si es semipresencial o a distancia, que bueno, en este caso en el que estamos, estoy grabando este video en 2020, entonces es a distancia, pero es importante ver si son clases sincrónicas y clases asincrónicas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, si yo tengo una materia en la que voy a estar dando 3 horas de manera sincrónica, entonces yo les voy a decir, se van a conectar, por mencionar un ejemplo, los lunes de 8:30 a 11 de la mañana y los viernes de 9 a 11:30, algo así. Los lunes de 8:30 a 11 y los viernes de 9 a 11:30 de la mañana. Entonces, establecer como estos horarios, y si quieren, ustedes allí mismo pueden decir pues en qué plataforma van a estar o de qué manera van a estar mandando la información para que el estudiante se conecte, ya sea que sea por vía WhatsApp o por correo electrónico o que ya quede establecido en alguna de las plataformas, como en Moodle, me parece que ya tiene esa modalidad, o en Classroom o en cualquiera de las plataformas, pero es bien importante esto, para que el estudiante ya vaya teniendo un encuadre y un horario. Asimismo, las tareas y la evaluación. Las tareas, más o menos, ¿cuántas tareas planean ustedes dejar en el semestre? Esto no significa que, por supuesto, que ya tengan como todas las tareas planificadas antes de entrar al semestre, porque entiendo, sé perfectamente que esto sería un trabajo demasiado extenuante para antes de entrar. Pero que sí vayan ustedes más o menos haciendo una reflexión acerca de cuántas tareas voy a ir dejando a lo largo de mi materia. Entonces, por ejemplo, si yo doy un tema por semana, lo divido en 2 y tal vez les deje una tarea por semana. Y la evaluación, pues tal cual, la evaluación, ¿qué es lo que ustedes, cómo van a evaluar? Si van a evaluar con examen, por proyecto o a lo mejor haciendo alguna exposición. Todo esto también lo deben de poner y cuál es el porcentaje de cada uno. Tal vez las tareas para mí valgan un 40%, la evaluación tenga un total de 40% y bueno, por evaluación me refiero al examen o proyecto o lo que sea que ustedes hayan decidido, y el otro 20% pues tal vez en asistencias de manera sincrónica. Por mencionar un ejemplo, esto ya depende del criterio y la práctica docente de cada uno de ustedes. Y por último, ¿qué esperan de los estudiantes? Esto es bien importante y tiene que ver con todo lo anterior que estamos hablando. ¿Qué esperan ustedes de los estudiantes? Es decir, si ustedes dan una clase, como les decía, de 3 horas a la semana y dividen un tema en 2, probablemente le dejen una actividad, tal vez sea un ensayo, tal vez ejercicios, en el caso de matemáticas, álgebra lineal, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes les digan, además de estar de manera sincrónica en mi clase en estos horarios que ya están establecidos, también espero que hagas estas tareas y más o menos te vas a tardar entre unas 2 o 3 horas o 4 horas a la semana, porque, no sé, van a dejar tal vez un promedio de 3 ejercicios a la semana, por mencionar un ejemplo. Entonces, más o menos, irles dando a los estudiantes este encuadre en los que ellos sepan qué es lo que ustedes esperan de ellos. Y más o menos, cuál va a ser la dinámica de trabajo. ¿Para qué? Para que ellos vayan haciendo, nuevamente lo vuelvo a repetir, esta autorregulación de su tiempo y esfuerzo. Entonces, continuamos.
la planeación. La planeación es clave en la docencia, ya sea presencial o ya sea de manera virtual, como lo estamos haciendo en este momento. Pero la planeación implica un diseño en el que el docente realiza una construcción conjunta. Por construcción conjunta me refiero cuando ustedes hacen pues estos equipos de trabajo con compañeros, docentes también de la misma materia, porque finalmente la educación a distancia se enriquece más cuando tenemos contenidos y recursos en la plataforma. De eso no hay duda, pero implica pues mucho tiempo y esfuerzo el generar estos contenidos. También, por supuesto, podemos ir seleccionando contenidos que ya estén en la web, pero sí es importante o es recomendable pues tener esta comunicación con compañeros docentes. ¿Para qué? Para que vayamos armando como un grupo de trabajo. Entonces puede ser que, no lo sé, tal vez ustedes hagan una presentación en la primera unidad, la compartan y asimismo otra persona que de la misma materia, pues también les pueda compartir sus recursos de manera que sea un trabajo conjunto. Por supuesto que esta también puede ser una labor en solitario, que pues básicamente es casi lo que siempre hacemos, ¿no? Pero si pueden apoyarse de sus compañeros sería pues algo muy bueno para ustedes. Entonces, se espera que en un proceso de planeación en la que el aprendizaje soporte la integración de diversas áreas del saber humano, tal cual vamos a hablar un poquito de las competencias. Las competencias se integran en 4 saberes básicos. Está el saber, que básicamente es la parte teórica. Siempre vamos a necesitar que nuestros alumnos tengan bases teóricas acerca de lo que sea que les vayamos a enseñar. Y una materia se compone de muchísimas cosas, pero básicamente de 2, que son el aprendizaje por conocimientos y el desarrollo de habilidades. Entonces, el saber hacer tiene que ver con este aprendizaje y estos conocimientos que ustedes les van a inculcar a los estudiantes. El saber hacer tiene que ver con las habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades, destrezas y aptitudes que sus estudiantes van a desarrollar a lo largo de su materia? Y el saber ser. El saber ser tiene que ver con esta aptitud, tiene que ver incluso con la cuestión personal y de carácter que tienen los estudiantes, ¿sí? De repente hay estudiantes o hay situaciones en las que a lo mejor andamos un poquito más bajos de ánimo o a lo mejor, no sé, hay algo que impide que vayamos siendo como muy constantes en la entrega de tareas. Esto puede ser muchísimos factores externos. Entonces, esta parte tiene que ver con el saber ser. Y es importante, pues, darnos cuenta y tener esta empatía con los estudiantes, a pesar de que es a distancia, de qué es lo que está sucediendo y de repente preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué no subiste tal ejercicio? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Etcétera, etcétera, ¿sí? Las plataformas ofrecen también muchos recursos para poder estar en comunicación con los estudiantes. Uno de estos, muy conocido, es el foro. Y también, bueno, hay otros recursos, tales como WhatsApp, ¿qué más? Pues el correo electrónico, muchísimo, ¿sí? Entonces, es importante también ir apoyando a los estudiantes en esta parte. ¿Por qué? Porque finalmente, al perder esta, digamos, proximidad con los estudiantes, de estar todos en un mismo espacio, en el aula, pues hace que se pierda un poquito de comunicación. Entonces, el puntualizar que nosotros los estamos apoyando es sumamente importante y en especial a distancia. Saber transferir. El saber transferir, pues ya no tendría que ver tanto con nuestra práctica docente, porque una vez que ellos ya sepan hacer algo, que tengan las habilidades y las aptitudes para emprender algo, entonces viene la parte de saber transferir y es precisamente a donde queremos llegar, que es cuando ya son un poquito más autónomos.
Digamos que esta parte ya está como fuera del aula, se podría ver a lo mejor en un servicio social, en prácticas profesionales o bien ya en el campo laboral. Bien, continuando, este es un cuadrante muy general acerca de los contenidos y de qué es lo que yo espero en mi práctica docente. Como primer cuadrante tenemos aquí las competencias y el qué, la pregunta qué. Este es mi fin y mi prioridad número 1. Y la pregunta qué tiene que ver con el aprendizaje, si lo ven un poquito más a un ladito de este primer cuadrante. La pregunta qué es lo que yo espero de mis estudiantes. ¿Qué es lo que yo espero de mis estudiantes? Que desarrollen una habilidad, que aprendan algo, o lo que sea que ustedes esperan de sus estudiantes. Sobre ese tema que ustedes van a impartir o están impartiendo, ¿qué es lo que esperan de los estudiantes? Y esto tal cual lo anotamos. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Bueno, son todas estas estrategias de aprendizaje, técnicas, metodologías, secuencia didáctica, tiene que ver con el segundo medio, que es el cómo. Una vez que yo ya sé cuál es mi fin, ya sé qué es lo que espero que logren mis estudiantes, entonces ahora me hago la pregunta, ¿cómo? ¿Cuáles van a ser estas estrategias de aprendizaje, estas técnicas, esta metodología que yo voy a implementar? ¿Cuál es la secuencia didáctica que yo estoy planeando para poder soportar este primer fin, que es el qué? Entonces, esto tiene que ver con la parte 2, medios 2, y tiene que ver con el pensamiento y con la planeación. Tiene que ver con una reflexión. Los temas. Esto no hay pierde, son los contenidos, los temas, los subtemas, con qué. Es decir, tiene que ver con los medios 3. ¿Con qué? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los contenidos que yo voy a subir? Y en contenidos pueden ser videos educativos que ustedes hayan encontrado, pero que sean como muy pertinentes para el tema que ustedes están presentando, o bien pudieran ser temas que ustedes están desarrollando. Para esto se hace un guión tecnopedagógico. En este video no puedo poner como tantos elementos porque se haría eterno, pero sí tiene que ver con todos estos contenidos que ustedes van a estar implementando como apoyo y soporte a todos estos temas que ustedes quieren implementar y enseñar y que el estudiante aprenda. Entonces es ¿con qué? ¿Cuáles son esos contenidos? Lecturas, videos, presentaciones, otras cosas en las que ustedes se quieran apoyar, tal vez una película, ¿sí? Si es que están dando una materia como que tiene que ver mucho con teoría, todo aquello que ustedes les soporte llegar al fin. Número 1. Y luego, los fines. ¿Para qué? Pues para lograr precisamente esta competencia que yo planteé en un principio, para lograr el qué. El para qué debe ser el reflejo del logro de las competencias. ¿Logró mi estudiante el objetivo que yo estoy planteando? Sí, no, ¿por qué? Y esto a mí me permite ir reestructurando mi diseño y mi secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque si no funcionó, entonces tal vez en la siguiente clase probablemente les deje otro tipo de ejercicios, probablemente haga otro tipo de dinámica. Probablemente en esta ocasión yo no me ponga a hablar y no haga una clase desde el discurso, sino que tal vez les dé la oportunidad de que ellos vayan exponiendo, por mencionar ejemplos. Entonces tienen que ser cosas que tengan cierta alternancia. ¿Por qué? Porque finalmente debemos ser muy puntuales y ver este reflejo del logro de las competencias. Si se logra, si no se logra, ¿por qué? ¿Y qué podemos hacer? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Continuamos. Estos son algunos verbos que están divididos en 3 categorías, en 3 columnas y tal cual lo pueden buscar como taxonomía de Bloom. Lógicamente aquí no tengo como
la tabla tan completa, pero sí nos da una idea. Y esto tiene que ver con la parte de evaluación. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la evaluación, pero la evaluación no es solamente para que los estudiantes tengan una calificación sumatoria. Por supuesto que esto es indudablemente importante y es una gran parte de la docencia, pero también es un parteaguas, es una reflexión para nosotros como docentes, cómo les está yendo. Entonces, para hacer esta evaluación y para poder nosotros dejar tareas en la que nosotros mismos también reflexionemos sobre el aprendizaje de los estudiantes y sobre el desempeño que ellos van teniendo a lo largo de nuestra materia, es importante definir los objetivos de aprendizaje y para esto nos podemos apoyar en esta parte que es la taxonomía de Bloom. Bien, entonces tenemos como en la primera columna el saber. Tenemos varios verbos como describir, resumir, analizar, identificar y todos los que ustedes pueden leer aquí. Entonces, esto, si se fijan, a mí me invita a hacer una planeación y una tarea que tenga que ver con saber que el producto que yo estoy recibiendo, es decir, la tarea que yo estoy recibiendo, sí haya cumplido el objetivo en el que yo me esmeré dando la clase, ¿sí? Entonces, a lo mejor les voy a dejar a los estudiantes que resuman un tema que yo estuve dando, en el caso de que sea una materia teórica. Si es una materia más como de matemáticas, que tenga que ver más con cuestiones pues procedimentales, pues entonces a lo mejor que identifiquen, o que analicen, o que demuestren, Entonces, es nada más así tal cual una palabra que es lo que a mí me va a permitir identificar como docente qué es lo que yo espero de mi estudiante. Saber hacer. El saber hacer tiene que ver con esta parte de argumentar, interpretar, construir, diseñar, organizar, fundamentar. Tiene que ver con toda esta parte de las habilidades. Por ejemplo, si yo espero que mi estudiante vaya desarrollando ciertas habilidades, entonces seguramente le voy a dejar que diseñe algo o que resuelva. ¿Por qué? Porque ya no nada más es un conocimiento teórico, sino que ahora, en base a ello, está planteando algo, está desarrollando una habilidad. Y por último, el saber ser. El saber ser, ¿a qué les suena a ustedes? Bueno, pues el saber ser tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, con toda esta parte de la cuestión personal y de la actitud que tienen los estudiantes. Por supuesto que si dejamos, no sé, tal vez un trabajo en equipo, pues esperemos que ellos participen y respeten a sus compañeros, que se integren al equipo. Tal cual tiene que ver como con todas estas estrategias. Y finalmente esto también es un apoyo al estudiante porque estamos obviamente preparando a profesionistas y entonces, ¿qué es lo que esperamos en un profesionista? Pues una ética profesional y un respeto hacia sus compañeros y grupo de trabajo. Bien, continuamos y tomo un poquito de agua. Bien, aquí tenemos un ejemplo acerca de cómo voy a redactar mis competencias. Las competencias pueden ser tanto para una redacción de competencias tal cual o una redacción de objetivos de aprendizaje. Y comenzamos con el verbo. El verbo es, me voy a regresar tantito, bueno, creo que no se puede, pero bueno, el verbo tiene que ver con las columnas, que es lo que estuvimos viendo, con el saber, o el saber hacer. El objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio? Una vez que yo ya sé qué es lo que espero de mi estudiante, entonces ahora voy a ver cuál es el objeto de estudio. ¿Qué es lo que espero que aprenda o qué es lo que espero que desarrolle? La condición, ¿bajo qué condición? Y el valor es un valor agregado. Puede ser que tenga que ver con los objetivos de aprendizaje que yo estoy estructurando o puede ser que no. Esta parte es opcional.
La condición pudiera ser también opcional, pero el verbo y el objeto de estudio, estos siempre, siempre, siempre van. Entonces vamos a mencionar un ejemplo. Reconoce. Este es mi verbo. Si se fijan, este es con un código muy sencillito de colores, entonces el verbo está en rojo y lo que yo espero que mi estudiante tenga o que logre es reconocer. ¿Qué es lo que voy a reconocer? Pues el objeto de estudio es el uso de la automatización. ¿Bajo qué condición? En procesos industriales. De nuevo me regreso a mi objeto. ¿Por qué? Porque ahora sí que ustedes pueden tener el orden y esto se puede adaptar a lo que sea que ustedes estén planteando. En este caso es emplear controladores lógicos programables y luego tengo mi valor agregado considerando los estándares de sustentabilidad, restricción de sustancias peligrosas. Entonces, bueno, este es un ejemplo acerca de la redacción de objetivos de aprendizaje. Entonces, recuerden, de nueva cuenta, verbo, muy importante, ¿qué es lo que espero lograr en mi estudiante? El objeto de estudio, la condición, bajo qué condición, y el valor agregado. Nuevamente vuelvo a repetir, la condición y el valor puede ser que se integre a mi objetivo de aprendizaje o puede ser que tal vez en algunas ocasiones no. Pero el verbo y el objeto siempre, siempre tienen que ir. Destino y tiempo adecuado. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de, pues de que educación a distancia es como manejar? Bien. Llegar a nuestro destino en gran parte tiene que ver con la planeación. Entonces, tener un diseño tecnopedagógico nos ayuda a nosotros a poder estructurar toda esta planeación para impartir un contenido y un curso a distancia, sobre todo cuando estamos hablando de cursos de 4 o 5 meses, de toda la materia del semestre. Entonces es muy importante irlo estructurando por unidades. Yo aquí tengo un ejemplo muy sencillito. Y lo vamos a ver en el primer tema, la unidad 1. Por ejemplo, yo doy la materia de Universidad y Sociedad en la Facultad de Ingeniería. Entonces, en mi unidad 1, pues el tema fue la historia de la UAC y de la Facultad de Ingeniería. El objetivo de aprendizaje es que mis estudiantes conozcan la historia de la UAC y de la Facultad de Ingeniería. Y el recurso usé videos y texto en PDF. Todo esto es además de hacer una clase sincrónica. Si ustedes deciden hacer una clase sincrónica, también lo pudieran mencionar por aquí, pero sin quitarle o restarle importancia a todos los demás recursos de soporte de recursos educativos como lo que tengo aquí, videos y texto en PDF, en este caso en específico. La actividad. Ver los videos y dejarles la lectura de la Facultad de Ingeniería por equipos. De nuevo, la plataforma nos ofrece recursos para poder implementar estas pues dinámicas en equipo. De nueva cuenta, no puedo como mencionar todo en el video, pero espero seguir haciendo más videos acerca como de todos estos recursos de la plataforma que pudiéramos utilizar. Entonces, si les interesa, déjenme un comentario aquí abajo y voy a pues estarlo subiendo, ¿sale? Bien. Todo eso tiene que ver con los recursos. La actividad, ver los videos y dejarles la lectura de la Facultad de Ingeniería por equipos. A lo mejor yo abro por ahí, no lo sé, tal vez una wiki, o tal vez edité algún Padlet, por ejemplo, todo esto tiene que ver con recursos, para que mis estudiantes pues vayan trabajando por equipos, por mencionar un ejemplo. La evidencia de aprendizajes. Bueno, por equipos van a ser una línea del tiempo y aquí yo pongo específicamente qué es lo que yo espero en esa línea del tiempo. Y la evaluación, rúbrica sumativa y cualitativa. Ahorita vamos a ver un poquito más de las rúbricas. Bien, hablando de evaluación. Y déjenme hacer una pausa otra vez para tomar agua. Y hacer una pequeña pausa para hacer hincapié en que la parte de evaluación es un proceso de reflexión, como ya les dije, no nada más que tenga que ver
con la calificación sumativa del estudiante, de los estudiantes, sino que también es un proceso de reflexión para nosotros y es una retroalimentación acerca de lo que nosotros estamos impartiendo. Entonces es por esto que es bien importante. Ajá. Entonces, ¿qué es la evaluación y cómo le hacen para aplicar una evaluación? La evaluación tiene que ver obviamente con tareas, con proyectos, con exámenes. Ajá. Pero vamos a enfocarnos primeramente en las tareas. Tal cual, esta es una definición súper puntual. Y todos conocemos la evaluación. Así que, bueno, creo que estamos de acuerdo en que es un proceso de calificar, medir, acreditar, certificar, retroalimentar y tomar decisiones en cada faceta de la evaluación. Ajá. Hasta antes de retroalimentar, pues tiene que ver con la parte sumativa. Después de la parte donde dice retroalimentar y tomar decisiones, pues tiene que ver con nuestra parte. Ajá. Tiene que ver con la didáctica, tiene que ver con la pedagogía propia como docentes, que tenemos como docentes. Diseñar sistemas de evaluación apegados a las necesidades de los estudiantes. Esto es bien importante. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes? Ajá, y entonces yo voy a diseñar una evaluación que me permita conocer el aprendizaje y el desempeño que ha tenido en mi unidad. Ajá. Es por esto que, haciendo un pequeño paréntesis, es bien necesario hacer un examen diagnóstico al inicio de la materia para saber pues cuáles son, digamos, aquellos déficits de comprensión, ajá, para saber cuáles son, si tienen los conocimientos mínimos necesarios para que puedan ellos tener esa base en la cual yo voy a soportar todo lo que yo les voy a enseñar. Ajá, ¿por qué? Porque si no hay una base, entonces difícilmente van a lograr un aprendizaje. Ajá. Si no tienen una zona de desarrollo real, llevándolo a términos de constructivismo de Vygotsky, si ellos no tienen una zona de desarrollo real la cual sea sustentado por aquellos experiencias y conocimientos que necesitan para aprender lo siguiente, ajá, entonces difícilmente lo van a lograr. De nueva cuenta, si gustan también como más videos sobre tal vez teorías de educación, también me lo pueden dejar aquí en los comentarios de abajo, pero bueno, no me puedo extender en tantas cosas, porque la educación es un tema demasiado amplio, muy enriquecedor y tiene muchas variantes y tiene teorías, tiene pues recursos, tiene muchísimas cosas. En este caso, bueno, estamos hablando solamente de la planeación, pero si gustan más videitos, déjenme en los comentarios. Bien, nos quedamos en que hay que diseñar sistemas de evaluación apegadas a las necesidades de los estudiantes. Como dije, examen diagnóstico o exámenes de la unidad, irlos haciendo y ver también por allí, pues en dónde están a lo mejor teniendo estas, ¿cómo se llama? Áreas de oportunidad, ajá, en las cuales yo podría estar, pues, digamos, planeando y estructurando algunos contenidos que les apoyen a los estudiantes, ajá. ¿Por qué? Porque finalmente lo que quiero es, recordemos, el fin número 1, que es el qué. Ajá. Entonces, ¿qué más? Es un proceso de reflexión, creo que ya quedó claro. Se evalúa el desempeño de una persona, por supuesto, y la evaluación formativa permite establecer mecanismos de orientación para el docente, es decir, reorganizar estrategias para el logro de los objetivos planteados en un principio. Como dije, este proceso de reflexión hace que nosotros pues podamos pensar si lo que estamos estructurando y lo que estamos planeando, pues sí funciona, lo podemos ver tal cual, ajá, en las tareas, si están bien hechas, si no, si a lo mejor en un procedimiento de álgebra lineal tal vez se saltaron pasos, no lo sé, sí, esto ya depende de la naturaleza de las materias, pero finalmente siempre y en cada una de las materias invita a un espacio de reflexión como docente. Bien, la evaluación por competencias, pues básicamente es importante tomar en cuenta que el estudiante debe entender lo que significó su calificación acerca del tema, unidad, proyecto, tarea o alguna otra cosa que ustedes estén implementando en la evaluación y por eso es importante la claridad.
la claridad, tanto sumativa como formativa, así como una retroalimentación. Una o dos diapositivas más adelante les voy a estar mostrando un ejemplo muy sencillito de rúbricas. Entonces, bueno, ahorita retomo este tema, pero la claridad acerca de por qué se sacó lo que se sacó es bien importante. Ajá. Y también hay recursos para ellos como la rúbrica. La rúbrica también es un tema no extenso, pero sí es un tema muy puntual en educación a distancia, entonces también podría ser otro video. Y bueno, tipos de evaluación. Por conocimiento, se evalúa el proceso de aprendizaje, perdón, de comprensión o de aprendizaje también. Sí, entonces en el conocimiento hay tal cual sabe, o más o menos le entendió o tal vez no tanto. Ajá. Por producto, es el resultado de un conocimiento aplicado que involucra una serie de acciones. Esto tiene que ver más con las habilidades que estábamos comentando. Entonces se ve en un trabajo como maqueta, proyecto, ensayo o en una tesis incluso. Por desempeño. Se ven determinadas actividades dentro del proceso educativo como en un debate, por ejemplo, hablando de educación a distancia, en un foro, o en una exposición. También se pueden hacer, por supuesto, exposiciones sincrónicas o en la participación. Por actitud, pues tiene que ver con la responsabilidad, trabajo en equipo, tiene que ver con toda esta parte del saber ser. ¿Sí? Continuamos. Ya casi terminamos. ¿Sale? Entonces, sigan conmigo. Claro que este es un video, entonces lo pueden pausar cuando quieran, pero ya casi terminamos. Y vamos a hablar también de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? También todo el mundo lo conocemos. Se refiere al objeto de evaluación, es decir, lo que vamos a evaluar. Puede ser una evidencia y criterios. Los criterios son bien importantes establecerlos en una rúbrica. ¿Y cómo? Bueno, primeramente vamos a definir el proceso formativo y el proceso sumativo. Entonces, si va a ser cuantitativo, cualitativo o ambos. Mi sugerencia es utilizar ambos. ¿Por qué? Porque lo cuantitativo no hay pierde. Ya sabemos que debajo del 5 estamos reprobados, después del 5 pasamos. Si tenemos un 9 y un 10, pues nos sentimos como muy acá, muy motivados. Si tenemos un 4, un 3, pues la motivación está por los suelos. Sí, pero lo cualitativo es lo que le va a permitir al estudiante tener esta retroalimentación. ¿Para qué? Para lograr esta autogestión y esta autorregulación de las que les hablaba al principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un instrumento. Y ese instrumento se llama rúbrica, ahorita lo vemos. Esta rúbrica tiene que tener una organización muy clara. Es decir, se pone en escala en donde se anoten los criterios y se establezcan los niveles de logro. ¿Qué es para mí lo excelente? ¿Qué es para mí lo bueno? ¿Qué es para mí lo regular? ¿Qué es para mí lo no evaluable? Y bajo estos criterios se van a establecer todos estos puntajes. Entonces, la evaluación nunca, hasta lo puse en mayúsculas, es independiente del proceso de planeación. ¿Por qué? Porque mi objetivo de aprendizaje principal tiene que ver con la evaluación. La evaluación es como la parte final y es lo que a mí me va a permitir comparar mi objetivo de aprendizaje principal. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿Por qué no se logró? Bien, continuamos. Es una evaluación, es un ejemplo de evaluación continua. Esta no tiene que ver con la rúbrica. Yo la puse para que los estudiantes pudieran tener más o menos, pues digamos, una agenda, en donde también ellos vayan teniendo estos elementos que les permitan saber cómo van, si van bien, si van mal, qué les hace falta. No es que ustedes como docentes se tengan que poner con cada uno de los estudiantes, no digo que no sería bueno, sería excelente, pero es imposible, sería demasiado trabajo, yo lo sé. Entonces, lo que podemos hacer con el estudiante, recordando que nosotros somos guías a través de los contenidos, cuando estamos hablando de educación a distancia, es proporcionarles estos elementos que a ellos les van a ayudar a ser más autónomos en su proceso de aprendizaje, a tener esta metacognición, aprender a aprender. Aprender a aprender es lo máximo en la docencia, es el mayor nivel que nosotros podemos alcanzar en los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya son autónomos, básicamente ya van siendo independientes y cada vez nos van necesitando menos porque ya van interiorizando el aprendizaje.
podemos hablar de esto más adelante. Bueno, en otro video. Bien, la evaluación diagnóstica. Sí, básicamente es muy sencillo, es el primero, segundo parcial, tercer, cuarto parcial, ¿sí? Y la evaluación final. La sumativa, bueno, no requiere explicación, la formativa, ajá. A lo mejor, si ustedes los estudiantes les preguntan, oiga, profe o maestra, ¿por qué me saqué esto mal? Pues tal vez los procedimientos están incompletos, hay que repasar el uso correcto de la notación matemática, por mencionar un ejemplo. Ajá. Entonces, esto al estudiante le permite saber, ok, esto es en lo que fallé. Estos son, pues, las áreas de oportunidad que tengo, ¿sí? Esto es lo que yo debo estar aprendiendo. Y entonces, esto también da pie a que ustedes le vayan, pues, digamos, proporcionando otros recursos, ¿sí? Tal vez alguna asesoría extra, tal vez le compartan algún video, tal vez esta asesoría ustedes la graben y entonces se lo puedan mostrar a otros estudiantes sin necesidad de estar como en asesoría tras asesoría tras asesoría. Hay muchísimas, pues ahora sí que hay muchísimas opciones en la virtualidad, más de las que creemos. Hay muchas opciones. Realmente la educación a distancia es algo que nos permite llegar a muchas personas y nos permite utilizar muchos recursos que pueden ayudar a los estudiantes. Entonces, es bien importante usar educación a distancia siempre, siempre, siempre. Bueno, a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí tenemos las rúbricas. Entonces, denle una vista así general. Fíjense bien. Las rúbricas tienen que ver con el criterio y, como decía, qué es para mí lo excelente, qué es para mí lo que es bueno, regular o no evaluable. Ajá. Ustedes lo pueden poner tal cual con las palabras de arriba como excelente, regular, lo que ustedes gusten, porque depende de sus criterios de evaluación. Y como ustedes ya hicieron un proceso de reflexión acerca de aquello que están pidiendo, entonces se debe adecuar a esto. Este es nada más un ejemplo. Entonces, mi criterio. En la parte de arriba tengo algo que tiene que ver con un ensayo cuando son clases teóricas. Ajá. Y en la segunda parte, pues es algo que tiene que ver con materias un poquito que son como, pues, matemáticas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito con la teoría, vámonos para arriba. Mi criterio es la que se plantea una estructura lógica que incluye introducción, planteamiento, desarrollo y conclusiones. Lo totalmente que es para mí. Ajá. Tal cual aquí casi nada más hice copy-paste, entonces es un 2.0. Igual ustedes no tendrían que tener como un párrafo tan grande, tan largo en la parte del criterio y simplemente podrían tener contenido y ya. Ajá. Y en los otros ir describiendo qué es el contenido. Por supuesto, en la introducción, planteamiento, desarrollo y conclusiones en un tema, en un ensayo, por ejemplo. En buena medida, ¿qué es para ustedes en buena medida? Bueno, que la estructura por allí no estuvo como tan excelente como a mí me hubiera gustado, entonces es un 1.5, parcial, muy poco y no evaluable. Ustedes aquí lo pueden ir leyendo, poniéndole pausa y leyéndolo. Ajá, de nueva cuenta, es nada más un ejemplito. Si quieren más videos sobre rúbricas, pueden dejarme en los comentarios. O bien también, claro, pueden buscar en internet tal cual rúbricas y para que se vayan dando más ideas. Y al final, lógicamente, tiene que coincidir con que al final la rúbrica de si todo está bien, totalmente o excelente, te da un 10, ajá. Un 2, ¿sí? Si no está medianamente bien, pues tal vez sea un 8, un 7 por ahí. Regular, 6, ajá, ¿sí? Bien. Continuamos. Estos son otros dos ejemplos de rúbricas. Esta es una rúbrica completa que tiene que ver con un ensayo, por ejemplo, y esto otro tiene que ver con procedimientos en matemáticas. Para que también lo lean, pónganle pausa, léanlo tranquilamente, dense una idea, busquen en internet también opciones, déjenme comentarios si tienen alguna duda. Y bueno, hasta
hasta aquí terminó la parte de planeación a distancia. Nada más voy a dar dos pequeñas diapositivas, así digamos una súper embarradita sobre el aula invertida. El aula invertida, ¿qué es? Es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza fuera de la clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. Su objetivo es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es el aula invertida? Pues tal cual es hacer las clases al revés. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos dando clases, por lo general, damos un tema nuevo, ¿sí o no? Casi siempre, ¿sí? O es un tema que ya dimos nosotros mismos la clase anterior. Ajá. Entonces, los alumnos se enfrentan a un tema nuevo. Y a partir de allí les dejamos una tarea. Y entonces ya en la tarea nosotros vemos si aprendieron o no, que es lo que hemos estado viendo ahorita. Hay otra manera de hacer las cosas. Ajá. O bien podemos ir alternando. ¿Cuál es esta manera? Esta manera tiene que ver con yo dejarles videos hechos por mí o que bien que estén como muy puntualizados acerca del tema que yo les quiero enseñar, pero muy bien elegidos, ¿sí? Así como elegirlos con pincitas casi. Y entonces a los estudiantes dejárselos de tarea, sí, igual y les pueden dejar otras cosas de tarea, pero además sí dejarles estos videos de tarea para que los vean en su casa o los vean en su tiempo libre. Y entonces, cuando lleguen al aula, ustedes hagan estrategias y hagan dinámicas en torno a la clase para ver dónde hay dudas. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos dando un tema nuevo, entonces los estudiantes se enfrentan a este tema y por lo general algunas veces no tienen dudas. Ajá. No sé si les ha pasado, pero a veces uno pregunta, ¿dudas? No, no hay dudas. Y resulta que en el examen sí había dudas. Sí, entonces, el aula invertida es para esto, para que ellos tengan ya, digamos, una experiencia previa con los contenidos y entonces la clase la vayamos haciendo en torno a estas dudas. Ajá. Y las tareas, bueno, pues ya son ejercicios de reforzamiento. No es que no tenga nada que ver con todo lo anterior que acabamos de explicar, por supuesto que tiene que ver. Hay que, es importante dejar ejercicios en los que hagamos una reflexión y tengamos esta retroalimentación de si los estudiantes están aprendiendo o no. Pero lo que sucede en el aula invertida es que nosotros les proporcionamos esta experiencia previa del tema que nosotros les vamos a ir enseñando para entonces nosotros ya tener otra dinámica de la clase distinta. Ajá. Entonces, bueno, la alternancia también es súper importante en educación a distancia. Bien, básicamente es esto. ¿Ah? En el modelo tradicional, el docente instruye, el alumno aprende y luego se espera una asimilación de conceptos. Y en el enfoque del aula invertida, el alumno adquiere los conocimientos fuera del aula. Después nosotros vamos a compartir la información y vamos a organizar, como les dije, una dinámica alrededor de estos contenidos que ya previamente vio, valga la redundancia. Y luego, nosotros como docentes, bueno, vamos consolidando el aprendizaje durante la clase. Bien, pues por mi parte es todo. Esto es, perdón. Vamos a ver un poquito acerca del aula invertida. El alumno fuera de clase, accede a las actividades facilitadas por el profesor, a todos estos contenidos, que es lo que yo ya estuve mencionando. Y bueno, ¿cómo pudiera darse el aula invertida a distancia? Pues también se puede, sí, podemos darles como estos contenidos, subirlos en plataforma, en Classroom, en Moodle, y luego ya en la clase, pues hacer también esta dinámica, ¿sí? En la clase sincrónica. Entonces es jugar con lo asincrónico y con lo sincrónico, estarlos como, digamos, haciendo una mediación didáctica y pedagógica en ambas, ¿sí? En donde haya sincronía y asincronía para poder utilizar este tipo de metodologías de aula invertida.
Entonces, como reflexiones finales, el profesor en la clase sincrónica es una guía y facilita los procesos de aprendizaje. Hay una retroalimentación en el desempeño del grupo y del alumno individualmente. Debemos preguntar si hay dudas. El profesor genera espacios de evaluación sobre el desempeño del estudiante y el alumno en clase sincrónica realiza las actividades, recibe retroalimentación y se contestan las dudas. Como dije, esto fue una pues digamos, un pequeño casi comentarios acerca del aula invertida, porque bueno, también es toda una metodología muy interesante, a mí me parece muy interesante, pero bueno, también háganme saber acerca de las dudas que tienen, de que les gustaría aprender un poquito más, tal vez recursos en Moodle, tal vez recursos didácticos, pedagógicos, metodologías, rúbricas, las rúbricas es algo bien, bien importante. Entonces, yo les doy las gracias. Me despido de ustedes. Espero que esto les haya ayudado un poco y estamos en contacto.